de cara al eh, examen que tendréis el jueves próximo, los del turno que os toca, y el jueves siguiente, pues eso, los de que les toca el jueves siguiente. Finalizamos con meiosis, significado de la meiosis y mitosis. Todo ello lo tenéis en el libro, en las páginas de la 94 a la página 97. Todos los ejercicios que aparezcan en el PowerPoint deben estar hechos durante la próxima semana para los del turno. Es decir, empezaré a corregir a saco el martes, repasando un poco todo el tema, cosas más importantes, hice estudiando, dudas, corregimos martes, miércoles y el jueves no, porque el jueves ya es el examen. Entonces martes y miércoles lo vamos a dedicar a corregir y a repasar aquellas cosas más importantes y dudas que tengáis, ¿vale? Jueves examen. Para el otro grupo, más de lo mismo. Corrección de ejercicios. Mañana voy a corregir unos pocos, que ya os lo he dicho hoy. Y corrección la siguiente semana y resolución de ejercicios y de dudas, exactamente igual que a vuestros compañeros. Y examen el jueves. Y luego ya haremos una práctica después del examen cuando os toque por turnos, ¿vale? Eh, bueno, voy a quitar esto porque es un poco molesto que me veáis ahí por duplicado, duplicado y duplicado. Eh, Más cosas importantes. Vamos a ver la meiosis. Eso es lo que me va a parar un poco más. Volvemos a tener el vídeo del chico este que explica tan bien esto. Os recomiendo encarecidamente que lo veáis, porque mitosis y meiosis van a ser pregunta de examen. En el libro hay explicación, pero no me gusta demasiado. Preferiría que vosotros en vuestro cuaderno toméis apuntes a través de mi vídeo, a través del vídeo del chico este, completáis con el cuaderno, pero tiene que estar muy bien explicado, tenéis que entender muy bien qué ocurre en cada fase, para qué es cada tipo de división celular, finalidad, etcétera, etcétera. Bueno, la mitosis, si recordáis, era una división en la cual a partir de una célula se mantenía el material genético y obteníamos dos células pues con el mismo material genético, ¿no? Si por ejemplo teníamos una célula diploide, obteníamos dos células diploides. Una célula con 23 pares de cromosomas, obtendremos dos células con 23 pares de cromosomas. Es decir, es una replicación, una división de tipo conservativo, dado que se conserva el material genético. En el caso de la meiosis, lo que vamos a obtener son, a partir de células diploides, vamos a tener células haploides. A partir de células 2N, vamos a obtener células N. Esto ya lo hemos visto anteriormente, entonces hay que tener muy claro lo que es. ¿Para qué va a ser importante esto? Pues para producir gametos, ¿vale? Por ejemplo, espermatozoides o óvulos, que tienen que tener la mitad del material genético para que cuando el espermatozoide se junte con el óvulo, pues obtengamos 23 y 23 cromosomas de cada progenitor, 46 en el cigoto. Esta es la importancia de la meiosis o qué es lo que va a ocurrir. Fijaros. Entonces, bueno, esto es un esquemita, tenemos una célula padre, se replica el ADN, dos células hijas y luego cuatro. Entonces, a partir de una vamos a obtener cuatro células con la mitad del material genético de la célula padre. Fases que va a tener esta meiosis, pues profase, metafase y anafase y telofase, al igual que en la mitosis, pero dos veces. Entonces voy a tener la meiosis 1 y la meiosis 2. En la meiosis 1, profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, y en la meiosis 2, profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. Claro, diréis, joder, qué complicado, ahora me tengo que saber 8 fases, ya me costaba las otras 4. Bueno, vais a ver que es muy repetitivo. Realmente a lo que tenemos que ir es a las diferencias. Me aprendo muy bien la mitosis, me aprendo bien las diferencias o dónde hay diferencias con la meiosis y con eso ya me sé las 8. Porque realmente vais a ver que esto es bastante repetitivo, simplemente hay que ir a, ¡pum!, dónde están las diferencias y qué es lo realmente interesante. Voy a ir un poquito... Bueno, no voy a ir rápido, no voy a ir rápido porque quiero que esto quede muy claro. Echad un vistazo al vídeo, echad un vistazo al libro, pero quiero que quede muy bien explicado. Para ello va a ser importante que tengamos muy claros las diferencias entre ciertas terminologías. Vamos con la profase 1 y con la principal diferencia que va a ocurrir durante esta fase. Para ello necesito dibujito, así que nos vamos a la pizarra, quitamos esto que es de geología y vamos a ello. Fijaros, tenemos una célula que va a entrar... Me da esta vergüenza, espera, vuelvo a empezar. Porque esto... Madre mía, qué patata. Madre mía, qué patata. Vamos a ver si me sale un poquito mejor. Vale, tenemos una célula. Creedme que es difícil escribir en la pizarra esta, ¿eh? Vale, entonces, fijaros, en la profase 1 va a ocurrir lo mismo que ocurría en la profase de la mitosis, pero va a ocurrir algo más.
Entonces, por ejemplo, la membrana nuclear va a desaparecer. Esto lo tenemos en común, ¿no? Entonces se va a estar deshaciendo el núcleo. Los centriolos van a disponerse en los polos para formar ¿qué estructura? El uso acromático. Esto también lo tenemos en común, o sea que de momento no estamos diciendo nada nuevo. Los cromosomas son perfectamente visibles porque van a estar condensados, pero aquí ahora sí va a ocurrir algo que no ocurría anteriormente. Fijaros, yo tengo el cromosoma, en este caso he dibujado dos cromosomas, con sus cromátidas hermanas, este de aquí y este de aquí. Esta de aquí y esta de aquí. Recordamos que la información genética que tiene esta y esta es igual y que la información genética que tiene esta y esta es igual porque está por duplicado, ¿vale? Durante la interfaz, ¿os acordáis, no? Lo que va a ocurrir aquí diferente es que las cromátidas hermanas se van a sobrecruzar, se van a juntar, se van a parear de tal manera que el material genético que está en esta va a pasar a esta y el material genético que está en esta, o una parte, mejor dicho, va a pasar a esta. Y entonces diréis, pero profe, lo que está ocurriendo es una tontería, ¿no? Porque se están intercambiando el mismo material genético. Puede que sí, pero lo más normal es que no. Porque estos son, y aquí era la diferencia fundamental, estos dos son cromosomas homólogos. ¿Qué quiere decir esto? Que si este cromosoma fue heredado de mi padre, por ejemplo, este de aquí es el heredado de mi madre. Evidentemente los caracteres que voy a tener en estos cromosomas son los mismos. Por ejemplo, el carácter que determina el color de los ojos. Pero imaginaros que mi padre me hubiese dado el carácter de los ojos azules y que mi madre me hubiese dado el carácter de los ojos marrones, ¿vale? Entonces, esta información se va a entrecruzar, de tal manera que, fijaros, para ello voy a buscar cromosomas homólogos, ¿vale? Entonces, fijaros, lo que ocurre es que en este par de cromosomas homólogos, yo lo que tengo es, por duplicado en las cromátidas, la misma información exactamente, pero no de la misma manera en los cromosomas. Es decir, en el cromosoma paterno, la información para la calvicie puede ser que vas a quedarte calvo. Esto vamos a entender muy bien en el tema de genética, ¿eh? Y en el caso del cromosoma materno, me dice lo contrario, ¿vale? O sea, es la misma información para el mismo carácter, quedarse calvo o no quedarse calvo, es decir, la presencia de pelo, pero no me dice exactamente lo mismo, mientras que en las cromátidas hermanas me dice lo mismo porque es la información por duplicado, ¿vale? Entonces, cuando esto se sobrecruza, vamos a ver si tenemos aquí algún sobrecruzamiento, no me sale, cromosoma recombinación. Lo que va a ocurrir durante este proceso es, bueno, aquí está un poco liosete, esto de aquí, fijaros. Y es que ay, es un slicer de estos. Bueno, lo veis aquí, ¿no? Uf, aunque igual me está tapando el, la cámara. Un segundito. Fijaros. Lo que va a ocurrir es esto de aquí. El sobrecruzamiento. De tal manera que, fijaros, el cromosoma rojo sería, por ejemplo, el materno, el cromosoma azul sería el paterno, se sobrecruzan de tal manera que, fijaros, lo interesante es esto. Al final, ¿qué obtengo yo? Una cromátida que es pura azul, porque no se ha sobrecruzado, una que es pura roja, porque no se ha sobrecruzado, y una que tiene trocitos azules con trocitos rojos y trocitos rojos con trocitos azules. ¿Para qué es esto importante? ¿Para qué es esto realmente importante? Pues porque, fijaros, cuando se dé la... Que no quiero abrir Twitch, hombre. ¿Dónde está la pizarra ahora? Aquí. Cuando se dé el sobrecruzamiento, fijaros, yo lo que quiero es tener una cromátida, para que lo entendáis, voy a hacerlo con un cromosoma totalmente negro y otro totalmente... Oh, como pinta de grueso esto. Bueno, así lo veis mejor, ¿vale? Este es el cromosoma homólogo. Se da el sobrecruzamiento y lo que ocurre después del sobrecruzamiento es que un trocito de esta cromátida va a aparecer aquí y otro va a aparecer aquí. Fijaros, yo os dije que la producción de esto, de la meiosis,
era que después de todo este proceso yo obtengo 4 células. Entonces fijaros, si una cromatida se va a una célula, en este caso esta, una tiene la negra pura, la otra va a tener la negra con el trocito rojo, ¿vale? O sea, esta de aquí. La otra va a tener la roja con el trocito negro. Y la última va a tener, ¿no? Todo lo rojo, ¿lo entendéis? Es decir, esta cromátida se va a una de las nuevas células, esta se va a una de las nuevas, esta se va a una de las nuevas y esto se va a uno de los nuevos. Claro, esto solo con un par de cromosomas homólogos. Nosotros tenemos 23 pares de cromosomas de homólogos. Si hiciésemos el seguimiento a los 23 pares de cromosomas, pues tendríamos mucha más variabilidad. ¿Qué es de lo que va todo esto? La recombinación genética lo que hace es aumentar la variabilidad genética de los gametos. Porque fijaros, si esto no ocurriese, yo solo tendría dos tipos de gametos. El que tiene negro y el que tiene negro, y el que tiene rojo y el que tiene rojo. Pero como se produce esto, yo tengo 4 tipos de gametos. Eso teniendo en cuenta que solo estamos analizando un par de homólogos. Si multiplicamos esto por los 23 tipos de... Bueno, lo elevamos, mejor dicho, a los 23 pares de cromosomas que tenemos, nos aumenta muchísimo la variedad genética. Es decir, por ejemplo, los espermatozoides de una persona, todos ellos van a contener de manera muy variada diferentes, cromátidas en diferentes proporciones, con diferentes sobrecruzamientos, porque esto se da al azar, se puede dar a diferentes alturas en diferentes tipos de pares, entonces cada espermatozoide es único, prácticamente. La información que va en cada espermatozoide y en cada óvulo es única, por eso cuando se produzca la fecundación, la información genética va a ser muy variable, muy azarosa. Y este azar y esta variabilidad es una ventaja evolutiva muy grande que os lo contaré al final, porque estamos en la profase 1 y no he salido de aquí. Me he parado a explicaros la recombinación. Cuando expliquemos la profase, evidentemente no hace falta que me soltéis todo lo que es la recombinación. Vamos entonces con lo que es importante solo de la profase, ¿vale? Esto luego lo repasamos otra vez en la recombinación, porque esto es muy importante. Entonces, ¿qué ocurre en la profase 1 diferente a la mitosis? Pues lo único que ocurre es que se da la recombinación genética entre dos cromátidas de dos cromosomas homólogos, ¿vale? Entre la cromátida de este cromosoma y la cromátida de este cromosoma. Se intercambian los materiales genéticos y se van a producir, por lo tanto, cromátidas diferentes, ¿vale? Hasta aquí entendido, ¿no? Esto es la profase 1. Vale, vamos a la metafase 1. En la metafase 1, los cromosomas se alinean en la placa ecuatorial. Los centriolos están totalmente opuestos, por lo tanto la metafase 1 y la metafase de la mitosis es lo mismo. Es exactamente igual. Lo que va a cambiar es la anafase 1. La anafase 1 lo que va a cambiar es que cuando cuando el uso acromático tire de los cromosomas, no los va a partir, sino que se va a llevar cromosomas completos, de tal manera que yo voy a tener un centriolo aquí, voy a tener un centriolo allá, bueno, un centrosoma, perdón, y dos centriolos, ¿no? El uso acromático que va a tirar y lo que se va a llevar son cromosomas completos. De tal manera que se produce una reducción aquí ya, porque claro, si yo me llevo cromosomas completos, si tenía 4, como es este caso, en esta nueva célula que se estaba produciendo voy a tener 2 y 2. Sí, con 2 cromátidas cada uno, pero como la información está por duplicado, he perdido información. He pasado de 2n, 4 cromosomas, a, en este caso, 2. Reducción de a la mitad del material genético. Y además, con el material ya recombinado. Por ejemplo, aquí va a haber una recombinación. En este otro puede estar por aquí, por ejemplo, porque se ha producido, ¿no? Con este de aquí. Es decir, con el material ya recombinado por la profase 1. ¿Entendido? Se produce una reducción, dado que no se separan cromátidas, sino que se separan cromosomas completos. ¿Vale? Entonces, pasamos de tener 4 cromosomas a tener 2 y 2. ¿Entendido? Esa es la diferencia fundamental con la anafase de la mitosis. Volvemos al dibujito.
Telofase, exactamente lo mismo de antes, vuelve a aparecer la membrana nuclear, se produce la citocinesis por el estrangulamiento del anillo contráctil. Esto os estudiáis la, la mitosis y es lo mismo, es completarlo con lo mismo, ¿vale? Anillo contráctil, aparece la membrana nuclear y se completa la división de tal manera que hemos pasado de una célula diploide a dos células haploides, ¿vale? Y en las que se ha producido recombinación, es decir, las cromátidas van a tener material de los diferentes cromosomas homólogos, ¿vale? No van a ser ya del propio cromosoma, sino que van a tener material genético de el cromosoma paterno y del cromosoma materno. ¿Entendido? Voy a tener varios tipos de cromátidas diferentes gracias a ese proceso de sobrecruzamiento y recombinación, que es como se llama. Importante, vamos a lo importante. Durante el meiosis 1 existen dos diferencias fundamentales. La profase 1, que se produce la recombinación por el cual los cromosomas homólogos se aparean e intercambian material genético, generando diferentes tipos de cromátidas. Y al comenzar la anafase 1 se separan cromosomas completos y no cromátidas. Por ello pasamos de diploides a haploides, porque perdemos la mitad del material genético por el camino, ¿vale? Al separar cromosomas completos. En la meiosis 2 vuelve a pasar exactamente lo mismo. Fijaros, según termina la eh, perdón, joder, la telofase 1, perdón, sin que haya una interfase, empieza la profase 2 y vuelve a ser súper repetitivo. Profase 2, fijaros, es idéntico a la mitosis. Idéntico a la mitosis. Desaparecen las membranas nucleares, los centriolos se van a ir a los polos, los cromosomas se vuelven a condensar con sus dos cromátidas, durante la metafase los cromosomas se alinean en la placa ecuatorial porque el uso acromático los alinea, centriolos situados en los polos, anafase tira de las cromátidas. Cuidado, cromátidas, igual que en la mitosis, hermanas, por lo tanto se separa el mismo material genético, va a ir a las dos nuevas células, es decir, fijaros, en este caso sí, el material se conserva, ¿vale? Y obtenemos a partir de esto, pues, otras dos nuevas células, como teníamos dos, y estas dos se vuelven a duplicar a su vez en dos, obtenemos cuatro. Células de tipo haploide. Todo esto, la descripción sería exactamente igual que la mitosis, pero por duplicado, porque partimos de dos células en vez de una, ¿no? Y evidentemente todo lo que ha ocurrido durante la meiosis 1 se conserva, la recombinación genética se conserva, ¿eh? y ese intercambio que se ha producido de genéticos se conserva, ¿vale? Las cromátidas tienen que verse conservadas. De todas maneras, haremos un esquema muy bueno en clase completo, despacio, porque esto quiero que quede muy claro, ¿vale? Le echáis un vistazo al vídeo, os lo redactáis bien redactadito en casa, porque lo vamos a... esto va a caer en el examen con total seguridad, ¿vale? Explicar bien la meiosis. Si no somos capaces de explicar todos los detalles fase por fase, tenemos un problema, ¿eh? ¿Qué es la recombinación y para qué es importante? Ya os lo he contado, pero bueno, la recombinación genética es un proceso que se da durante la meiosis, en el cual los cromosomas homólogos intercambian el material genético, ¿no? De cromátidas de cromátidas de cada cromosoma, ¿no? Entonces se aparea, se intercambia el material genético de tal manera que voy a tener cuatro cromátidas totalmente diferentes, ¿vale? Esto es sencillo porque cuando se intercambia el material genético aumenta la variabilidad de gametos que se pueden producir, lo cual es una ventaja evolutiva. A mayor variabilidad genética, mayor posibilidades de que la especie sea resistente a cambios, ¿vale? Si yo tengo descendencia muy uniforme, imaginaros, toda mi descendencia son todo individuos altos o todo individuos bajos. Pues puede que haya un cambio en el ambiente que haga que los individuos bajos sobrevivan o al revés, que haya un cambio que los individuos altos sobrevivan, ¿vale? Entonces, cuanta más posibilidades tenga que haya bajos, medianos, altos, muy bajos, cuanto más variabilidad, mejor, porque en el caso de que haya un cambio que se cepilla a los altos, pues sobrevivirán los bajos. Sin embargo, si todos son uniformes y son altos y viene un cambio que se cepilla a los altos, todos muertos. La variabilidad genética siempre va a ser una ventaja evolutiva de cara a la supervivencia de la especie, ¿vale? Y bueno, un poquito el proceso de recombinación, ¿cómo ocurre? Bueno, par de cromosomas homólogos, por ejemplo, el cromosoma materno, el cromosoma paterno, las cromátidas hermanas, se aparean los cromosomas homólogos y las cromátidas ya no va a haber ninguna igual, ¿verdad? Voy a tener esta, voy a tener esta, voy a tener esta y voy a tener esta, por lo tanto las cuatro cromátidas que se generan son todas diferentes, ¿vale? Y entonces,
incluso solo teniendo un par de cromosomas homólogos, yo ya voy a generar 4 gametos diferentes. Pero claro, si tengo 23, voy a generar miles, miles de diferentes, ¿vale? ¿Entendéis? Porque además la recombinación no se va a dar una vez, sino que se puede dar muchas veces, ¿vale? Y esto es un poco lo interesante. Recordad que tenéis que realizar todos los ejercicios que hay hasta este punto. Vamos a ir corrigiéndolos durante los próximos días. Id haciéndolos, porque evidentemente no voy a corregir todos el mismo día porque sería un auténtico aburrimiento. Así que nada, con esto finalizamos realmente en tema. Leeros bien esta parte del libro, subrayando las partes más importantes, veros el vídeo que os he dicho y haceros un esquema completo, con toda la información del proceso de meiosis. De todas maneras, lo explicaré de manera presencial para los dos grupos, ¿vale? Porque esto creo que es una parte muy importante, muy de examen, así que, bueno, dadle caña a los vídeos, dadle caña en casa, que las horas de que estáis en casa son horas lectivas. Lo recuerdo porque veo a algunos alumnos muy perdidos y que no están trabajando lo suficiente. Adiós, chicos.